Hola Martín, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Lorena, ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. muy bien. Ansioso aquí, pues, esperando a los chicos para hacer una clase magistral. Ya te estoy haciendo coanfitrión para que puedas ya proyectar tu pantalla. Ah, ya, bacán, perfecto. Con un Profe, par de minutos empezamos, ¿te parece? Sí, perfecto, no hay problema. Ok. Que se vayan conectando. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Lo ¿Cómo escuchamos. está? Buenas noches, desde la bella ciudad de Piura. Les Hola, buenas noches, qué gusto, ¿cómo estás? Cifredo Alburquerque, presente, mi estimado. Buenas noches. Hola, Hola, buenas noches, bienvenido. buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Cifredo Alburquerque lo saluda. ¿Qué tal, Sigifredo? Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Todavía vivito, profe. Ojalá que nos conserve así, con salud, todo este nuevo año. Espero que sea así. Ojalá que Dios por ahí se apiade de este pueblo. Ah, qué bueno, Sigifredo. Vamos a ir con todo, pues, en este año 2021. Sí, ojalá que sea así, profesor, pues, que hay muchas cosas, pero de todo lo malo, pues también se tiene que sacar cosas buenas, ¿no? O sea, Así reflexionar de es, hay que de lo seguir malo. trabajando. Así Exactamente, es. sí. Y, y cuidarnos, pues, porque nosotros nos cuidamos y cuidamos al resto, ¿no? Entonces, si no nos cuidamos, vamos a más bien a matar a nuestros seres queridos. Definitivamente es así. Así es. Así es, profesor. Bueno, esperar a los demás colegas, compañeros ahí. Ya, bien, en un par de minutos comenzamos. Ya A ver que está. lleguen tus compañeros. Listo, Ok, profe. muy De bien. acuerdo. Esa es la herencia que nos has dado, pues.
Hola, ¿me pueden escuchar bien? Hola, les preguntaba si me escuchan. ¿Sí se me escucha bien? Sí, profesor. Ah, ok, gracias. Bueno, Sigifredo, ya nos saludamos. Qué bien que estés aquí otra vez en estas sesiones. Claro, Bienvenido. le escucho. Bienvenido. Jesús Vances. Profesor, buenas noches. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, profesor? Bien, gracias. Okay. Leslie. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profesor. Gracias a Dios, todo bien. Ujú. Ah, qué bueno. Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? María Irene. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Hola María Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, profesor, gracias a Dios, bien. Aquí avanzando y también leyendo un poco de la información que envía usted. Ah, ok, qué bueno. Ah, Miguel. Hola Miguel. Aló, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Bien, leyendo la información de abastecimientos, pero eso sí que en la gestión del Estado no se cumplen, con todo respeto. Ah, claro. Lo que pasa es que cada empresa, incluso hasta cada área, diseñará su proceso de acuerdo a su realidad, ¿no? No es algo Claro, estándar, no es algo claro, estándar. yo tengo experiencia en Colegio del Estado como CARE, coordinador administrativo de recursos económicos, pero a veces no se da el caso que lleguen exactamente. Entonces, los profesores, madres, familia, alumnos reclaman que no llegan. Entonces, se van contra nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a?
el caso. Claro, claro. Es que cada realidad es diferente y por eso es que se modela y se traza un curso de acción de acuerdo al proceso que se vaya levantando, ¿no? Muy bien, Miguel, gracias. Pero lo que yo digo es que, Catiu, sí, pero lo que yo digo es que falla el planeamiento estratégico. es que todo está alineado, Miguel, ¿no? Si yo dibujo un proceso, si yo modelo un proceso sin tener en cuenta cuál es el plan, obviamente no voy a estar alineado ni con los objetivos, ni con la estrategia, ni con todos los lineamientos a corto, mediano plazo que puedas haber trazado en el plan estratégico. Completamente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Katiuska. Hola, Katiuska, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Hola, Katiuska, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, tranquila. Qué bueno. Profesor, recién me conectaba, no sé de qué estaban comentando anteriormente. Ah, no, Disculpe. estábamos saludándonos todavía, no hemos empezado todavía. Ah, ya. Sino que Miguel me hacía un comentario acerca de una realidad que él tiene, ¿no? Teddy, cuéntanos, ¿cómo estás? No te escuchamos, Teddy. Tienes que activar tu audio. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Deseándoles un feliz año a todos. Espero que les vaya muy bien a nivel familiar, a nivel profesional. Bueno, gracias a Dios todo bien hasta el momento. Estamos pues listos para ver esta última parte que nos corresponde al curso, que está muy interesante, por cierto. Ah, qué bueno. Muchas gracias. ¿Quién es Yoga Smart Tab? Yoga Smart Tab. Veo un... Profesor, buenas noches. Es que se ha iniciado directamente de mi tablet. Mi nombre es Edilberto Nájara, no sé si te acuerdas. Ah, claro. Hola, bienvenido. Ahí te puedo volver a ingresar por mi correo una vez. Ok, bien. No hay problema. Simplemente que como no pedí el nombre, te dije sí, pero si gustas, no hay... Se ingresó directamente por la tablet y la tablet lo asume directamente el nombre. Bien, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces, recuerdan que nos quedamos en que estuvimos analizando este flujo y lo analizamos por dos razones, ¿no? Primero, porque cuando uno hace una mejora de procesos, cuando uno se involucra en un proyecto de mejora de procesos, era importante analizar lo que encontrábamos. ¿Recuerdan que lo dijimos? Era importante analizar qué cosa encontrábamos. Ya habíamos escogido justamente este proceso de abastecimiento. Veíamos que era importante, no sé si recuerdan, que analizamos cuáles eran los disparadores de compra, ¿no? Y por esa razón es que decidimos que debíamos involucrar a la dirección de la compañía, porque eran ellos quienes decidían cómo es que se compraba en la organización. Por otro lado, vimos que este proceso podría tener o ser susceptible de mejoras porque se podría automatizar, involucrar a otros jugadores en la escena, hacer una integración con proveedores. A lo mejor recuerdas que comenzamos todo eso. A ver, ¿a quién le preguntamos? Que se vaya conectando. Wilman Freddy. Hola Wilman Freddy, bienvenido. Creo que no tiene audio. Hola, ¿me escuchas, Wilman? Sigifredo, ¿qué recuerdas
de la última sesión que tuvimos, donde estuvimos analizando este proceso de abastecimiento y hablamos de algunos jugadores nuevos en escena y algunas mejoras que podíamos hacerle de acuerdo a la automatización a la que podía ser este sujeto. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Profesor, la pregunta era para mí. No, te decía, ¿qué comentarios puedes hacernos acerca de lo que estuvimos revisando la última sesión que estuvimos, que comentamos acerca de este proceso que está en la pantalla ahora? Sí, es correcto. Recuerdo del debate que hicimos esto, pero básicamente, según escuchaba a mis compañeros, colegas, hay varias partes del proceso que no se cumplían en la realidad y había muchas dificultades para que haya unos buenos resultados en la gestión del abastecimiento, ¿no? Ahí, así como vemos aquí en el flujo, si es que se cumplieran así los pasos, muy bien sería, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, en mi trabajo es hidrocarburos, ¿no? Ahí la cosa sí es más seria. Ahí las cosas tienen que ser muy, porque se trata pues de explotación, bombeo, transporte de crudo, ¿no? Pero escuchaba a varios colegas, sí, de la parte de la gestión pública, de la administración pública, que hay problemas en ciertos pasos de aquí del flujo. Eso es el alcance, podría darle, profesor. Ok. Leslie, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas todo lo que estuvimos diciendo acerca de este flujo y cómo podíamos mejorarlo? ¿Puedes hacernos un comentario? Sí, bueno, como usted estaba mencionando al inicio y con el tema, todos los procesos, procedimientos están sujetos a mejora continua. En el caso nos comentaba de que el gerente de ventas era un poco reacio a que hubiera mejoras y que así era, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la realidad realmente, ¿no? A varios de los jefes o a varias personas en sus procesos les cuesta un poco dar un cambio, mejorar los procedimientos que actualmente vienen desarrollando, ¿no? En este caso, también hablaba sobre la automatización de ciertas actividades, ¿no? Incluso también se mencionaba la parte del proveedor, tenerlo en cuenta al proveedor, en el tema aquí del almacén, que nos puede proporcionar de alguna manera automatizar el stock real, ¿no? También en la parte de ventas, sobre un plan de ventas, también hablamos en la clase pasada de la importancia, ¿no? De planificar este tema, entre otras cosas, ¿no? Eso al menos Qué bueno. lo va a resaltar. Excelente, muy bien, Leslie, excelente. Teddy, coméntanos. También habíamos comentado sobre el tema que era bastante importante la intervención del analista de compras, ¿no? Es decir, que tenga una mayor prestancia, una mayor presencia en el proceso, ¿no? De tal manera que se pueda desarrollar algunos procesos, algunas actividades de una manera más eficiente y más rápida, ¿no? Solamente contando con un nivel de autorización, que es el nivel de autorización, se podría decir, de la gerencia, pero todo lo que se refiere al tema operativo, de control, de los procesos en sí, para poder llevar a cabo una estadística adecuada que permita decisiones
en el momento, también se le estaba... En tiempo real. En tiempo real, entonces se le estaba dando un poco más de protagonismo al analista de compras, ¿no? Esa era una Excelente. reflexión. Muy bien, muchas gracias, Teddy. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario acerca de lo que estuvimos viendo o lo que recuerdo o algo que no hemos mencionado? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, un comentario, doctor. Con respecto a nosotros que trabajamos con el CAS en las UGELs, ya cumplimos con un proceso, con un plan estratégico. Pero, ¿y los que empiezan, o sea, empiezan de nuevo, empiezan de cero? ¿De convidar al Estado? ¿Cómo es eso? Esta es mi pregunta, ¿no? O sea, ya dejamos... No te llegué a comprender la última parte. Tú trabajas en un CAS en la SUGEL. ¿Y cuál era tu pregunta? Ya, o sea, ya lo que hemos avanzado, o sea, diciembre ya es fin del año fiscal. Claro. Entonces, llega el nuevo concurso, todo empieza de cero. Y lo que hemos avanzado ya, entonces todo eso ya que vuelve a cero, es un gasto más para el Estado. Muy porque bien. si fuera una empresa, Mira, se seguiría con el plan estratégico que se ha planificado, ¿no? A 5, 6, 7 años. Sí, Miguel, en realidad lo que comentas es muy lamentable, es muy cierto. Cuando trabajamos en el Estado, en algunas áreas, no en todas, Claro. estamos también muy sujetos al gobierno de turno, ¿no? A veces el gobierno de turno define algunas políticas para el trabajo, viene otro, las cambia, todo lo que se ha podido avanzar en la implementación o modelamiento de los procesos, a veces son incluso hasta se contradicen. Así es. Cierra el año fiscal y los presupuestos se tienen que volver a aprobar, y mientras llega eso se trabaja de manera transitoria. Entonces sí, se pierde mucha eficiencia, pero ahí es un tema, de alguna manera, las personas que... Yo también he trabajado en algún momento en una entidad pública y no tenemos injerencia, ¿no? Porque vienen a veces directamente de gobierno central o vienen directamente de entes superiores en donde nosotros no tenemos mayor injerencia. Entonces, sí, pues muchas veces se regresa a foja cero, como mencionas, Miguel. Gracias. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, miren, recuerden cómo está este proceso. Voy a mostrarles ahora el proceso de cómo quedó después de haber revisado esto. ¿Ya? Aquí lo voy a tratar de compartir. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Logramos ver? Primero que vemos a diferentes jugadores nuevos, ¿no? Tenemos a la gerencia, tenemos al proveedor, tenemos al mismo analista de almacén haciendo otra figura, tenemos a un logístico, tenemos a un operador de almacén, a un jefe de almacén, incluso hicimos una integración con el transportista y con el proveedor. Entonces vamos a ir conversando un poquito acerca de esto. Entonces la gerencia intervenía en este proceso desde el punto de vista que lo conversamos también la semana pasada, en que era la que definía las políticas, las directivas, acerca de cuáles eran los criterios que íbamos a tener para el abastecimiento.
recuerdan que conversamos que hubieron dos criterios. El primero era por desabastecimiento y entraban a jugar ahí variables como eran los diferentes tipos de stock que podíamos tener en el almacén, ¿no? El stock de seguridad, el stock mínimo, el stock real, el stock disponible. Entonces, todos esos criterios se fueron definiendo con la gerencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que la gerencia tiene que involucrarse en estas definiciones. Tú sabes que si tú vas a decidir tener un stock de seguridad de 100 cajas de tal cosa y de 25,000 unidades de tal, y así sucesivamente, todo eso cuesta dinero. Entonces ellos tendrán que saber, de acuerdo al presupuesto anual o de acuerdo a la partida presupuestaria que han definido para el almacenamiento de productos, si eso está de acuerdo, si está guardando las normativas, guardándolo. Porque también existen auditorías en donde dicen, ¿por qué has invertido 5 millones de dólares en almacén tal cual, en los diferentes stocks, cuando tenemos problemas económicos y el dinero podría estar así? Entonces, todos los procesos, como le decía inicialmente a Sigifredo, creo que comenzábamos la clase conversando con él, era que tienen que estar directamente relacionados con los objetivos organizacionales trazados en el plan estratégico. ¿Sí? ¿Les hace sentido? A ver, vamos a preguntar. ¿Les hace sentido que involucremos a la gerencia para que se definan las políticas, las normativas y que se pueda definir cuáles son los criterios por el cual se va a llevar este abastecimiento y entonces el proceso esté mucho más aterrizado? Aquí le preguntamos a Katiuska, ¿qué opinas? Hola, sí, profesor. Como bien usted en la clase pasada dijo, todos los procesos o procedimientos deben de estar direccionados en cuanto a los objetivos de la empresa. Por eso es importante de que la gerencia establezca y defina bien estos objetivos o la visión y la misión también de la empresa, que todos estos van alineados a los procesos ¿no? Perfecto, perfecto. Por eso es que hemos puesto en el inicio, ¿no?, el papel de la gerencia como esa entidad que nos va a permitir a nosotros actuar de acuerdo a esas políticas, a esas directivas alineadas al plan estratégico de la compañía. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Me contestan? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que está bien ahí? ¿O no están de acuerdo? Por favor. Teddy, De acuerdo, ¿te hace profe. sentido? Sí, muy bien. Sí. Leslie, ¿te hace sentido Sí, que profesor. involucremos a la gerencia y que nos Correcto. nutramos en la base del proceso de abastecimiento de acuerdo a sus políticas, a sus directivas, para poder definir con qué criterios vamos a manejar el almacenamiento de la empresa? Sí, sí, profesor, es correcto. La gerencia es la parte principal que debe estar involucrada o al menos enterada, ¿no? Del procedimiento, del proceso, ¿no? Ok, muy bien. Luego, se armó un segundo gran actividad en este proceso de abastecimiento, que era la aprobación de solicitudes, ¿no? ¿Por qué es que se aprobaba? En realidad, aquí como conversábamos con uno de sus compañeros hace un momento, estaban también las políticas, ¿no? Las políticas que eran, por ejemplo, los niveles que yo tengo de autorización. ¿Hasta qué monto yo puedo aprobar? Aquí, el analista logístico aprueba hasta qué monto, luego aprueba el jefatura de ventas, luego aprueba la gerencia. Pero esto se automatizó. Por eso que el proceso de abastecimiento trabajaba con algunos inputs, ¿no? De acuerdo al nivel, solicitábamos un análisis de requerimiento o un visto bueno de logístico o una solicitud aprobada por la jefatura de ventas.
Esto, les conté que se implementó en un software que se llama SAP y lo bonito de esto era que te llegaba incluso hasta tu celular y con un clic podías aprobar una solicitud de abastecimiento o el logístico podría hacer un análisis de requerimiento. ¿Por qué? Porque en el SAP podía ver el histórico de las ventas, podía ver el inventario valorizado, podía ver si habían ventas comprometidas, podía ver, por eso se dice que hacía un análisis, ¿no? Y de acuerdo a ese análisis ya daba su visto nuevo, su visto bueno, sí, hay que comprar. Además, esta aprobación era muy interesante porque también permitía guardar un registro de en qué momento lo aprobaste, o qué usuario lo aprobó. Había muchos problemas en que estos analistas de logística pedían las aprobaciones a la jefatura de ventas y el jefe de ventas a veces las decía verbalmente, a veces mandaba un correo, a veces firmaba un expediente físico. Entonces, hacerle una trazabilidad a esa aprobación era muy difícil. Entonces, a través de este sistema de SAP, se guarda el usuario, se guarda el momento, se guarda la hora, se guarda todo el sustento que solicitó para poder aprobar. Entonces, la trazabilidad se hace muchísimo más eficiente y también permite deslindar responsabilidades. Edilberto Nájar, ¿qué opinas de esta parte? Profesor, buenas noches. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, de lo que estábamos conversando acerca de este segundo proceso dentro del flujo del proceso mayor, que era la aprobación de solicitudes, y les comentaba de cómo nos habíamos apoyado con iniciativas tecnológicas como era este software. ¿Para qué? Para poder guardar la solicitud, guardar la aprobación, hacerle trazabilidad al visto bueno, tener incluso la información relevante para poder tomar la decisión, ¿no? Como decía, en el análisis de requerimientos, veíamos que podías ver el histórico de compras, el histórico de ventas, la rotación del inventario, para que puedas tener todos los elementos de juicio y hacer un análisis y poder dar tu visto bueno. ¿Qué opinas? Sí, profesor, porque eso también tiene un antecedente que lo comentaste en la clase anterior, de que anteriormente las compras lo realizaba, o sea, en función, digamos, al área de ventas. Era prácticamente el que definía la demanda real y las compras que se proyectaba hacer, ¿no?, en la empresa. Pero a raíz de que ya se hizo el análisis, entró ya los aplicativos del SAP, donde que ya el stock tiene que ser manejado en tiempo real, conocer un stock mínimo, un stock comprometido, un stock disponible. Ya todos esos procesos han ido ya a un proceso de mejora, ¿no?, que se está ya observando en esta nueva fotografía del proceso, que ya comprende, por decir, ya la aprobación de solicitudes, que es prácticamente en línea, ¿no? Y está en función, o sea, lo que se está buscando es de que, por decir, se cuente con esto, pero en función a una demanda real y en el acto, para que en función a eso se tomen las decisiones. Y todos van en forma lineal, ¿no? O sea, no hay ningún proceso que de repente esté sujeto a otro tipo de pronósticos que tenía anteriormente. Eso es lo que se entiende. Muy bien, excelente. Excelente. ¿No? Entonces, con este visto bueno, ¿no?, tanto de logística, de la jefatura de ventas, la aprobación de esas solicitudes se hacía casi en automático y sustentada con números, sustentada con estadísticas, sustentada con históricos, sustentada con proyecciones. Entonces, era un proceso muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces, a partir de esa aprobación ya corría todo, ¿no? La generación de la orden de compra
era algo que la solicitud con un botón se convertía en orden de compra, ¿no? Y se le enviaba una copia al proveedor. Este proveedor con esa orden de compra ya nos atendía de acuerdo a una línea de crédito que teníamos con ellos. Entonces, el flujo se hacía muchísimo más eficiente. Cuéntanos, Miguel, estás levantando la mano, ¿quieres comentar algo? Miguel, me veo acá en la pantalla que estabas levantando la mano. ¿Tienes algún comentario? Sí, doctor, con todo respeto. Sí, pero todo esto yo veo que se debe al planeamiento estratégico de la empresa a 5 años, a largo plazo, para cumplir con todo lo que estamos aquí viendo en pantalla. Efectivamente, como te comenté hace unos minutos que conversamos, el proceso o cualquier proceso de la compañía debería estar alineado al planeamiento estratégico, que Obvio. puede tener diferentes horizontes, Miguel. Puede ser un planeamiento estratégico dependiendo de la empresa en la que nos encontremos o del sector, que puede tener un horizonte a 5 años, un horizonte a 2 años, un horizonte a 10 años. Claro. Pero lo importante es que si este planeamiento estratégico que sí mencionas y que me da gusto que hayas tomado conciencia de la importancia que debe tener en una compañía, es un documento vivo, ¿no? Es un documento que si cambia por alguna razón, los procesos deberían evaluarse para ver si están alineados con el nuevo plan estratégico, con el nuevo objetivo, con el nuevo estrategia de corto, de mediano, de largo plazo, ¿no? Claro. Doctor, con todo respeto, pero ¿y esto en qué difiere a una incubadora de empresas? ¿Es lo mismo o difiere en algo? Para una incubadora de empresas. ¿Perdón? ¿Para una incubadora? Incubadora de empresas. Mira, en realidad esta metodología es útil para diferentes tipos de empresas. Cada empresa, cada sector industrial o productivo, cada rubro tiene sus particularidades, y por eso es que el modelamiento se hace siempre basándose en un levantamiento de información que nos aporte, primero, la realidad de la compañía, y segundo, la visión, pues a dónde la queremos llevar. ¿Cómo pretenderé yo hacer un planeamiento estratégico si no sé dónde está y dónde quiere estar, ¿no? Y a partir de ahí trazamos con qué estrategias yo iré de donde estoy hacia donde quiero estar y qué objetivos debo ir cumpliendo, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, que igual, como te repito, deberían pasar por ser una coherencia de lo que quiere la compañía como su directiva, sus dueños, a dónde la ven, ¿no? Eso. ¿A dónde quieren llegar? Así es. Buen doctor, gracias. Ok, entonces, esta generación de la orden de compra, primero que ya se tiene con un botón automatizada, ¿no? Automáticamente el SAP o el software que nosotros tengamos se puede programar para que envíe una copia a todos los involucrados, al proveedor, para que guarde una copia en la base de datos de órdenes, para que le envíe una copia a jefatura de ventas, para que le envíe una copia a logística, para que le envíe una copia a gerencia, ¿no? Y lo más interesante que pudimos rescatar del proceso es que como ahora existe la facturación electrónica, este proveedor, una vez que recibía la orden de compra y la procesaba en su sistema, automáticamente podía enviar una copia de esa orden de compra convertida en factura al área de contabilidad y finanzas de la compañía, lo cual hacía que se agilice enormemente el proceso de pago, el proceso de provisión y el proceso de control, ¿no? Antes teníamos que esperar que el proveedor nos envíe una copia con el transportista y al momento de recibir la mercadería era que teníamos una copia de la factura, ¿no? Entonces, y el almacenero
se hacía mil problemas porque recibía los documentos, luego tenía que hacer un cargo, llevarlo a contabilidad, mira, te di la factura. Entonces, con estas soluciones electrónicas y de estos sistemas, evitamos primero sobrecargar de trabajo al área de almacén, y que no es un tema de ellos, el de estar llevando facturas o entregando, y además ganamos eficiencia. ¿Por qué? Porque no es que, uy, la llevó tarde, uy, que la perdió, uy, que no la llevó. Entonces, de frente el proveedor, con una integración, podía enviar directamente una copia de esa factura al área de contabilidad y finanzas, y se ganaba muchísima, como les digo, eficiencia por ese lado. A ver, le vamos a preguntar. ¿Qué opinión te merece, Sigfredo, esto que estamos viendo? Justamente, profe, quería hacer un comentario sobre esto. Interesante. Quería yo remitirme un tanto, esta es una actividad muy, muy importante. Quería un poquito referirme en los momentos de las emergencias que a veces vivimos, ¿no? Recuerda las emergencias de las lluvias, ¿no? Que tuvimos, donde las compras para las ayudas y para y también, si se podría decir, algunas reparaciones de infraestructuras, ¿no? Más que todo para ayudas de los afectados, ¿no? Realmente todo es un entrevero que a las finales no tenían éxito en estas situaciones. Más bien había una suerte digamos, de malas, no sé, ¿cómo se le podría llamar, no? Que linda con el delito, ¿no? Veo justamente el primer flujo que vimos, ahora estamos viendo esto, que si hubiese justamente todo esto, un plan estratégico dirigido para este tipo de cosas, no sucediera lo que a veces tristemente somos testigos de todo este tipo de cosas, ¿no? Donde más afectan en este tipo de administrativo que el problema que sucedió de las emergencias, ¿no? Quería hacer ese comentario, profesor. Mira, tu comentario es muy preciso, y sobre todo que aporta una cuota de realidad muy importante, ¿no? En realidad, si se quisiera, diría yo, ganar toda esa eficiencia que se puede ganar modelando los procesos y haciéndolos coherentes con el plan estratégico de la organización, independiente de cuál sea, ¿no? Del Estado o no del Estado, podría ser tan interesante, porque nos permitiría a nosotros como ciudadanos saber cómo está procediendo tal o cual entidad, y además que estas situaciones de emergencia, es triste decirlo, pero ha sido aprovechada para una, vamos a decirlo de una manera elegante, compras o procesos de abastecimiento poco eficientes, poco pensados en el beneficio del otro, sino por el contrario, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una buena iniciativa el plantear, modelar también entidades del Estado que nos permitan a nosotros como ciudadanos incluso hasta auditar esto, ¿no? Es posible, la tecnología está disponible, podríamos generar procedimientos saludables para todos, para el Estado, para el país, ¿no? ¿Sí, Gifredo? ¿Sí? Pero justo cuando le digo con todas sus letras, esto está bien que decirlo, pues, como dice, pues, con todos sus puntos, como se presta justamente para la corrupción.
valga corrupción, porque Efectivamente. no se veían las cosas claras y la ayuda no llegaba en su oportunidad a los afectados. Exacto. Así No, es, así es. Esta corrupción que aprovecha estas ineficiencias, estos vacíos, primero para enriquecerse ilícitamente y segundo para olvidarse de la necesidad real, ¿no?, de la población, porque como tú bien lo dices, ¿no?, si bien es cierto, se compra mal, no llega, no se atiende una necesidad que está golpeando, ¿no?, a nosotros como ciudadanos, como peruanos, como afectados de una realidad tan dura, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en una entidad del Estado hace muchos años y mi primer iniciativa fue compremos un sistema de información, ¿no? Hace muchísimos años. Y teníamos mucho rechazo, ¿no?, de la gente que ya trabajaba en la empresa, en la entidad, porque el sistema iba a permitir orden, ¿no? Tener reportes actualizados de todo. Entonces, muchas veces también no se hace esto porque hay intereses detrás, ¿no? Por eso yo, como consultor que les decía que a eso me refiero, soy muy creyente de que la tecnología nos permite hacer procesos más esbeltos y también nos permite ganar eficiencias y ganar transparencia, ¿no? Ya, entonces, ¿hay algún otro comentario sobre esta parte en donde las órdenes de compra se generan de manera rápida, eficiente? No se tiene que volver a tipear la solicitud, simplemente con un botón conviertes esta solicitud en una orden de compra, defines el proveedor con sus condiciones comerciales, con los tiempos de entrega y todo, y se genera una orden de compra completamente transparente, viable y sana para la compañía, ¿no? En donde con una integración adecuada podemos conectarnos, por ejemplo, en este caso con el área de contabilidad y finanzas, en donde ellos con esta recepción de esta factura en línea pueden provisionar, de acuerdo a las condiciones comerciales, el pago, pueden hacer préstamos, apalancamientos para poder solventar esta factura o hacer una provisión adecuada para que no impacte en el flujo económico de la compañía, ¿no? Entonces, tantas cosas que sirve una vez que ya tenemos la información y que todos los procesos son parte de esta gran iniciativa de tenerlo todo alineado al plan estratégico como tanto menciona tu compañero Miguel. Isaac, ¿quieres decirnos algo? Cuéntanos. Isaac Francisco. Profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Isaac? Dígame, ¿todavía no va a entrar el caso? ¿No va a haber hoy día el caso? Sí, vamos a ver el caso. Ya en unos minutos terminamos de ver este proceso que quedó pendiente de la semana pasada y vamos a ver el caso. Claro, porque ese ya lo vimos la semana pasada. No, estamos viendo cómo queda el proceso ya mejorado, ¿no? Antes del proceso que vimos en el hallazgo, ¿no? Y te das cuenta, Isaac, que aquí hay nuevos jugadores en escena, ¿no? Está el proveedor, está el analista del almacén, transportista, jefe de almacén, operador de almacén, y tenemos otro proceso. Por ejemplo, uno de los grandes aportes después de la generación de la orden de crédito fue la visualización de la ventana de recepción. ¿Qué significa esto? ¿No? Que como yo sé lo que he comprado, sé cuáles son las condiciones comerciales, los tiempos de entrega, puedo tener en un reporte lo que me va a llegar día a día. Y esto el analista de almacén lo hace ¿para qué? Para que este reporte le permita disponer los ambientes físicos del almacén, guardar los racks sé que me va a llegar tal cosa,
y entonces se puede almacenar con mayor eficiencia y con mejor, se hace un mejor trabajo. En la recepción misma de la mercadería entra el transportista, ¿no? Que debe llegar con una copia de la orden de compra, copia de la guía de remisión, copia de la factura. Incluso en la empresa en donde instalamos esto, se pedía una copia del SCTR porque como eran cuadrillas de gente la que bajaba la mercadería, esos deberían estar asegurados para evitar cualquier inconveniente. Se programaba la cuadrilla, ¿no? Porque no todos los días, no es lo mismo bajar papel higiénico que bajar sacos de azúcar. Entonces, existían cuadrillas determinadas para determinados proveedores y todo esto, ¿no? Por último, el jefe de almacén, para el almacenamiento mismo de la mercadería, asignaba los criterios, ¿no? No todos los productos tenían el mismo criterio de almacenamiento. Algunos eran por FIFO, otros por LIFO, otros de acuerdo a la rotación, ¿no? Entonces, el proceso se hizo muchísimo más eficiente con esto. Teddy, entonces, ¿cuál sería tu impresión ya con el proceso, con todos estos adicionales que le hemos puesto? ¿Crees que podría funcionar mejor? ¿Se ganaría eficiencia? ¿Se podría incluso mejorar un poco más? Cuéntanos. Bueno, de manera general se ha ganado bastante claridad en lo que se refiere al desarrollo de los procesos o de las actividades que están involucradas en todo el proceso en sí, ¿no? Eso es lo que vemos reflejado en estos módulos que acabamos de comentar. El modelo lógicamente es perfectible, ¿no? O sea, en el tiempo se van a ver los resultados que esta disposición resulte, y lógicamente pues vamos a tener la oportunidad de poder hacer los ajustes que se crean necesarios. Pero de manera general, el proceso cumple con la función primordial que se ajusta a los objetivos y sobre todo que esté dentro de lo que es la reducción de los tiempos y la eficiencia en la atención, que es lo más importante, ¿no? Claro. Y también cabe resaltar, Teddy, que este proceso es macro, ¿no? Después se hace el zoom y se analizan los subprocesos, actividades clave, tiempos y movimientos, ¿no? Estamos Claro. hablando aquí a nivel zoom. Muy bien. Claro. Ok. Jesús, ¿algún comentario? ¿Algo que quieras compartir? Bueno, profesor, en este nuevo orden, ¿no?, que usted ha presentado, lógicamente que están ya involucrados todas las personas de la organización, o sea, todos los directivos, y lo principal, como ya se dijo, es la gerencia, ¿no?, quien es el que señala las políticas, los objetivos, las directivas, ¿no?, para llevar a cabo, digamos, para que se lleve a cabo todas las actividades con eficiencia. Y como segundo punto es que todo, cuando se, digamos, se involucran o se inician actividades con nuevas tecnologías, lógicamente que genera eficiencia, ahorro de tiempo, ¿no?, y dinero también, ¿no? Eso podría poner como, digamos, diferencia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. María Valdivieso. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, bueno, lo que yo puedo ver en este nuevo procedimiento mejorado
es que hay un mayor orden, ¿no? En cuanto a las actividades, y dos, que hay un mayor control, ¿no? Por ejemplo, partiendo desde que ya se haya hecho una definición de criterios, ¿no? Eso va a permitir de que ya se eviten tiempos muertos, ¿no? Porque en el caso que usted mostró, ¿no? No había una política, ¿no? De abastecimiento, o sea, y el jefe de ventas incluso, ¿no? También tenía que regresar esas solicitudes. Acá también se puede ver que ya hay un disparador, ¿no? Entonces, desde ahí parte y pues se va a hacer más eficiencia, veo que también se va a ahorrar tiempo, ¿no? Y sobre todo que al final esto va a decantar en una mayor satisfacción de los usuarios, ¿no? Porque ya hay una mayor responsabilidad y participación de los involucrados. Muy bien, muchas gracias. Ok. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consideración para ya podernos ir al caso? Profesor, buenas noches. Hola Leila, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo has Buenas estado? noches. Quiero contar algo, profesor. Sí. Bueno, lo que yo he visto, discúlpeme por entrar unos minutos tarde. Bueno, lo que yo he visto en este cuadro, como le dije en el anterior, no soy más destaco en servicios que en este tipo de la parte financiera. Le comento que este cuadro que me parece tal vez no hay algún amigo que contestó que eso se vio la semana pasada, pero es interesante ver otro modelo de estrategia. Entonces, para mí es una estrategia buena que hizo la parte de la gerencia de finanzas. Se vio que esto para la empresa fue una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo, en realizar todo lo que hacían. Tal vez les llevaba más tiempo, tal vez ha disminuido tiempo. Se ha realizado mejor, haciendo proactivo como resultado para el cliente. Eso es lo que quería aportar, profesor. Muy bien, muchas gracias Leila. Y te comento, y no solo tiempo, ¿no? Sino que también se ganó orden, porque muchas veces con esto, estos vacíos que existen en los procesos, existen trabajadores o compañeros de trabajo que se apoyan en estos vacíos para no hacer su trabajo eficientemente, se pierde mucho eficiencia, se pierde mucho dinero, entonces es una manera también de poder estar alineado desde el punto de vista de cumplir las metas organizacionales, que también es una de las tantas, es la rentabilidad, ¿no? Profesor, sí, una inquietud. Vi que uno de mis compañeros dijo que esto se hacía a cada 5 años. A ver, te comento. Como les decía, todos los procesos deberían estar alineados al plan estratégico de la compañía, ¿no? Lo discutimos con Miguel hace un rato. Los planes estratégicos de una compañía siempre deben tener una cuota de realidad muy importante. Y al ser la realidad tan cambiante, estos planes estratégicos se hacen de acuerdo a un horizonte de planeación, que este horizonte depende mucho del sector en el que nosotros nos desempeñamos, depende de la política del país, depende de si hay un cambio en la legislación. Entonces, estos horizontes de planeación, si bien es cierto, existen 5 o 10 años, pero más que decir 5 o 10 años, debería ser algo que vaya de acuerdo con la realidad de la compañía en ese momento en que está haciendo el planeamiento. Y se deberá revisar cuando la realidad cambie, ¿no? Ya, profesor. Entonces, para eso también nosotros debemos revisar cada año cómo vamos en los procesos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ya, y Este tenemos que ser proceso que despiertos. le metimos Ya. cabeza y Ya. fue una solución en este momento. Puede que el próximo año ya no nos sirva porque cambió la forma como la compañía quiere abordar su estrategia comercial, entonces puede ser que cambie y ya no nos sirva. Ok, ya, profesor, entendido. ¿Sí? Ok, Sí, muy gracias. bien. Gracias, Leila, gracias a ti. Bien, bien. ¿Algún otro comentario? Ya nos vamos al caso. Ok. Bien, vamos. Todos tienen el caso, ¿no? Hemos dado bastante tiempo para que lo podamos leer. Espero que hayan podido tener la oportunidad de leerlo para que puedan participar. Entonces, aquí en Zoom, nuevo share. Y este es el caso. Ok, Isaac, tú, a ver, cuéntanos, ¿qué has leído del caso? Ah, ¿qué pasó? Sí, me sacó, por alguna razón me sacó. ¿Isaac? Profe, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Ya, mire, yo he leído el caso y si usted me permite, me puede dar compartir pantalla porque lo he hecho en PowerPoint. Ah, Para excelente. comentarlo. Excelente. Dame un minuto. ¿Cómo hago esto? ¿Darte acceso? Creo que sí sé hacerlo. Espérate un ratito. Ya Aquí está dice. como coanfitrión y más bien deja de compartir pantalla para que pueda compartir él. El licenciado Ya. Yo dejo de compartir. Ok, ya. Ya puedes, Isaac. Tú me dices si ya puedes hacerlo. Ya se ve. Ahora sí. Excelente. Muy buen. Te felicito. Con tu PowerPoint vamos a hablar del caso. A ver, vamos a ver. Te escuchamos. Ahí se colgó aquí. Ya está. ¿Se ve? Sí. Ya, es una empresa que, como dice ahí en un momento leído, adquiere un programa, un software, una solución Agroportal. La idea es automatizar todos los procesos que están utilizando en ese momento. Y comienzan a funcionar, pero después se dan cuenta de que, bueno, primero hablemos de la compañía, ¿no? La compañía tiene justamente, hagamos una introducción. Me parece excelente lo que has hecho aquí. La introducción, que Crossland es una empresa que maneja 4 unidades de negocio. Regresa ahí está. Coméntanos, ahí coméntanos. Ya, o sea, tiene 4 unidades de negocios, es decir, desarrolla sus actividades no solamente con un tipo de producto o servicio, sino en 4, ¿no? En 4 unidades de negocios. La primera que es el automatriz, que tiene que ver con las importaciones de las vallas conocidas aquí en Piura bastante, son esas motitos cerradas, muy bonitas, muy atractivas, ¿no? Esa es una unidad de negocio que tiene. La segunda es la inmobiliaria.
Es decir, se dedica a llevar a cabo sus proyectos de construcción y venta de casas, de departamentos, ¿no? La tercera tiene que ver con la importación y comercialización de grupos electrógenos, equipo, maquinaria. Se parecería a Eripesa un poco, ¿no? El cuarto es el servicios administrativos. Prácticamente es un asesoramiento de varios aspectos, ¿no? El aspecto legal, con el aspecto contable, control de gestiones. Entonces, en esas 4 unidades genera él, de algún modo, sus ingresos. Ya. Eso hay que Aquí tener en cuenta, que, o sea, permíteme, es una empresa muy grande, ¿no es cierto? aquí permíteme precisar algo, Ya. Isaac. Siga, no. Esta empresa, Crossland, es un caso de éxito muy importante en el país. ¿Por qué? Porque nos permite también dar a conocer que la diversificación en una compañía es muy importante. Ellos han ido diversificando, ¿no? Estuvieron en la automotriz, en la inmobiliaria, la fuerza motriz que ya nos explicaste, pero de acuerdo a su realidad, ellos han ido también ganando eficiencias. ¿Cómo crees que salió la empresa de servicios administrativos? Ellos se dieron cuenta que en las otras unidades de negocio necesitaban, ¿no? Hay que aclarar que una unidad de negocio es prácticamente una empresa que funciona todas sus 4 o 5 áreas, ¿no es cierto? Ventas, finanzas, personal, abastecimiento, operaciones. Entonces, cada uno funciona de algún modo, tiene un gerente de unidad de negocio. Efectivamente. Y esas unidades de negocios van a requerir de algún modo un asesoramiento. Yo pienso que por eso es que salió estos servicios administrativos. Ahora, profe, una preguntita. Lo que yo veo es que ha sido una diversificación horizontal, más no vertical, porque pasamos de venta de motos, construcción de casas, equipos, importación de equipos. O sea, no le veo una verticalidad del negocio, ¿no? No sé si estoy bien. ¿Aló? Mira, lo que yo quería era contarte un poco la historia de cómo es que se dio Crossland, ¿no? Esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque ellos han ido generando este conglomerado de compañías y de empresas de acuerdo a su realidad, ¿no? Iniciaron con la fuerza motriz. El primer negocio que ellos han tenido ha sido la fuerza motriz, en donde se especializaron en importar grupos electrógenos. Luego se dieron cuenta que iban creciendo y les costaba mucho los alquileres, y les costaba mucho implementar las oficinas, los almacenes, y eso los hizo incursionar en el mundo inmobiliario. Se dieron cuenta que era un buen negocio y se fueron fortaleciendo. Después aprovecharon la oportunidad, ¿no? En un mercado como el peruano, donde el rey de las motos era Honda y los trimóviles todos eran basados en estas motos lineales. Ellos dijeron, mira, hay esta oportunidad de las Bayak, y entonces fue una competencia que el mercado lo necesitaba, ¿no? Porque había un monopolio gigantesco de cara al Perú y a todo Sudamérica, en Bolivia, en Chile, con estas motos Honda, ¿no? Entonces sí fue una movida muy inteligente. Luego han hecho una asociación y ahora traen estas motos de lujo de Kawasaki, ¿no? Pero existen servicios que son transversales. En todas las compañías que tenían ellos, tenían que tener un abogado, tenían que tener contabilidad, tenían que tener controllers de gestión, tenían que tener un área de talento humano, tenían que tener, y así todo. Entonces generaron una empresa que le dé servicio a todas las empresas, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso
se convirtió en una fortaleza para el grupo, porque todos tenían el mismo estándar de calidad para llevar su asesoría legal, para llevar su contabilidad. Entonces, se convirtió en una fortaleza para ellos, para el grupo Crossland, ¿no? Después de que ellos han ido creciendo, ellos han apostado por una solución de SAP. SAP es una empresa alemana que vende un software que se llama ERP, ¿no? Que permite tener todo integrado, ¿no? Entonces, ERP, ajá. Pero también a veces puede ser muy duro, ¿no? O sea, la introducción al caso es la siguiente, ¿no? Que ellos manejan como 7 sistemas en la compañía, pero ¿por qué fue un caso de éxito Aura Portal? Porque a veces tenían transacciones muy complicadas y el zoom en la automatización no había sido tan eficiente. Habían dejado, por ejemplo, lo que yo les decía en el proceso de la empresa anterior, en donde tú generabas la orden de compra y automáticamente enviabas los correos a todo lo que tú habías definido en el plan, ¿no? Acá no, se tendrían que enviar los correos manuales. Entonces, ahí es donde entró Aura Portal para poner los puntos sobre las IES y que estos, vamos a estudiar un proceso en particular, todavía no lo decimos, y además que habían tareas que no agregaban valor, entonces podían suspenderse. Lo que pasa, profe, es que hay tareas rutinarias que rápidamente se pueden automatizar, ¿no? Pero hay actividades, tareas que son eventuales o requieren alguna individualización. O sea, no siempre todo se puede automatizar a través de la computadora, ¿no? Así es, no todo. Pero si tú no lo defines en el planeamiento de la mejora de procesos, no lo vas a automatizar ni lo vas a tener mapeado. Entonces, puede que tú informatices o digitalices o metas al sistema un vicio también, porque no lo identificaste al momento del modelamiento del proceso, ¿no? Que fue lo que le ocurrió a Crossland en algún momento. Ok, continúa con tu presentación, está muy buena, te felicito. Solo quería hacer un pequeño comentario al respecto, ¿no? Ok, sí, te escuchamos, Alfredo. Con relación a que se dice sobre esta cuestión sobre digamos, las actividades en las compañías, ¿no? ¿Quién habla bueno, por experiencia, ¿no? Nosotros utilizamos nuestra matriz de mantenimiento, que digamos, ¿no? En todo lo que son los mantenimientos preventivos y lo que pueda haber los correctivos, ¿no? Con esa matriz que es anual, nosotros realizamos los trabajos, el mantenimiento satelital, el mantenimiento para equipo, y así sucesivamente, ¿no? Nos guiamos así, de esa manera. Ese es un aporte mío. Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Puedo seguir? Claro, te esperamos. Ya, entonces, después he leído de que al momento de implantar el SAP, que es un ERP, es decir, un sistema que planifica todos los recursos empresariales, integra el marketing, las ventas, la contabilidad, las finanzas, las cobranzas, están integradas, pero como decíamos, se notó o salió a relucir que algunos procesos y actividades se presentaron algunos problemas, como por ejemplo, hay ciertas transacciones que eran un poquito complicadas, ¿no? No eran tan estandarizadas, digamos, en ese modo, ¿no? Efectivamente. No había una automatización. Ajá. El avance de los procesos dependía del envío de correos entre áreas. Ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, cuando el correo es llevado manualmente, o sea, tú comienzas a escribir, pues hay personas que dicen, buenos días, ¿cómo está usted? O sea, va a demorar un poquito más la forma de enviarse, ¿no? No hay una estandarización de cómo enviar el correo, o de repente no está automatizado tu mismo correo, tu mismo email. Y entonces, imagínate
que el área, porque este es un proceso de autorizaciones de viajes a las sucursales. Entonces, si el abogado quería viajar, va a decirle de una manera, si el contador, el auditor va a viajar, o sea, la redacción de los correos van a ser de diferentes maneras, si es que no se ha estipulado, si es que no se ha estandarizado esa cuestión, ¿no? Y además que no todos van a tener un curso de acción estandarizado. Algunos se van a centrar en los detalles del viaje, otros se van a centrar en los gastos. Ajá. Hay un estándar. Ok, muy bien. Claro, porque yo lo he vivido, pues, ¿no? Si alguien te escribe, o sea, no es lo mismo que te escriba una secretaria, que te escriba un contador, que te escriba un ingeniero. Son formas de redacción distintas y alguien le va a dar mayor prevalencia a una situación que a otra cosa. Bueno, otra situación que se presentaba es que se debían de llevar a cargo tareas que no agregaban valor, como de aquí vamos a ver todas esas, no agregan valor, pero ocupan tiempo. Y el tiempo es valioso en negocios. Pierdes tiempo, 5, 4, 10 minutos sumado todo y pierdes todo un día por completo, ¿no? Y además por que último, también, Isaac, cuando sí, tú haces una tarea que no aporta valor, puedes desanimar a tu trabajador y puedes perder claro, recursos humanos valiosos que pueden ir de la compañía incluso, ¿no? claro, porque se sienten que no desarrollan sus estrategias, ¿no? Y por último, era común el ingreso erróneo de información. Ese es fundamental, ¿no? O sea, al momento de ingresar la información requerida, se cometían muchos errores porque, repito, no es automatizado la situación, ¿no? Efectivamente, y lo hemos visto incluso en el caso anterior, en donde la solicitud de abastecimiento se convertía automáticamente en orden de compra, la orden de compra se convertía automáticamente en factura, de la factura automáticamente se desprendía la orden, la guía de remisión. Ya no tenías que ingresar de nuevo la información porque si la ingresas varias veces es susceptible a errores y puede generar muchos inconvenientes, como es el caso que vamos a ver. Ok, sigue. Y yo quería agregar aquí respecto a lo que dijo anteriormente la señorita, que si cada 5 años se tenía que cambiar esto. Si tenemos los KPI, que son los indicadores, nos van a decir en qué momento debemos de actuar ya. O sea, no es que tenemos un tiempo establecido para cambiar las cosas, no. Los KPI nos van demostrando si en realidad ya debemos actuar en el cambio, en la modificación, de acuerdo al desarrollo del proceso, ¿cierto? Pero también recuerda que la realidad de la compañía te dará si es que esos KPIs están vigentes o no, ¿no? Lógico. Muy bien, Isaac. Muy bien, Continúa. seguimos. Yo he agregado esta pantallita, atendiendo a lo que decía ahí, el objetivo más importante era incrementar la productividad del personal. O sea, la idea de automatizar algo es para que la persona no pierda tiempo, no hayan cuello de botella, no hayan vacíos. Y el tiempo desarrollado en actividades. Entonces, yo lo que he querido presentar en este cuadrito es separar o mencionar en primer lugar todo lo que pueden hacer los trabajadores, ¿no? Hacen operaciones, hacen inspecciones, se movilizan, a veces se detienen o tienen que esperar que venga algo o alguna información y tienen que archivar. Entonces, podemos ver que las 3 actividades que están abajo, de alguna manera, no agregan valor. El transporte no agrega valor, la espera no agrega valor, el almacenamiento tampoco. Ok. Solamente las óperas... ¿Ah? Aquí permíteme precisar un tema, ¿ok? Ya, a ver. Todo proceso
¿no? Como tú dices, el objetivo era incrementar la productividad. En todo proceso de mejora va a suponer cambios. Va a haber un cambio cultural, por ejemplo, ¿no? Se va a cambiar la cultura de la organización. Antes hacíamos las cosas así, ahora las vamos a hacer así. Antes el control era así, ahora el control es así. Entonces, ese cambio cultural, ¿no? También es importante que lo tengamos en cuenta en este caso de Crosland, porque también nos va este cambio a ayudar a identificar qué es lo que agrega y qué es lo que no agrega valor, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Por otro lado, para poder incrementar la productividad del personal, supone un cambio en la estrategia también. Supone un cambio en la organización, ¿no? ¿Cómo está organizada? Antes tengo 5 personas en almacén, tengo 3 en administración. La organización también cambia, entonces va a suponer también un suma. Y por otro lado, estos cambios culturales, cambios en la organización, cambios en la estrategia, siempre van a tener que estar cimentados en el modelo del negocio. Porque si no, ¿cómo vamos a saber si aportan valor o no aportan valor, de acuerdo a lo que tú vienes mencionando, Isaac, si no están alienados al modelo de negocio que hemos definido en la propuesta? Ok, continúa, ahora sí. Ya. También he leído ahí que decía que era importante contar con transacciones fáciles de usar. Habría que establecer que los flujos de procesos sean automatizados. Esa es la idea importante, ¿no? La rutina debe automatizarse. Reducir el tiempo empleado en labores de bajo valor agregado. O sea, esa es la mentalidad, ¿no? Como por ejemplo el envío de notificaciones de actividades por realizar. Disminuir significativamente la cantidad de errores, porque hemos dicho que al momento de ingresar información, los dedos pueden irse por otro lado y se cometen muchos errores. Y otra cuestión es reducir significativamente el uso de papel. De esa manera, utilizando más todo lo que es virtual, ¿no? Todo lo que es virtual. Esto es lo que hay que tener en cuenta para lo que viene, ¿no? Se utilizó el proceso que se le llamó requerimientos para viajes y gastos de representación. Isaac, un minuto antes de entrar a esta parte. Sí, diga. A la parte, a la lámina anterior. ¿A la anterior? Ya, entonces, aquí es importante precisar que Crosland pasó por también hacer un modelo de adaptación, un modelo que le ayudó también a predecir por dónde iba el negocio. Y tenía un modelo actual, ¿no? Y él dijo, mi proyección es esta. ¿No? Entonces, el modelo actual y el modelo proyectado nos hacen que nosotros aterricemos los gaps o las diferencias entre cómo estoy y cómo quiero estar. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros identificar las acciones que debemos tomar, por qué sendero de transformación tenemos que ir y a quiénes tenemos que involucrar, ¿no? Ok, ahora sí, continúo. Ya. Les decía que se tomó como referencia para empezar el proceso de mejora, valga la redundancia, este proceso llamado requerimientos para viajes y gastos de representación. Entonces, primero hay que entender qué cosa es requerimiento para viajes. Es decir, cuando un jefe o un inspector o un auditor tenía que viajar e irse a otro lado, a una sucursal, entonces la empresa tiene que darle viáticos, tiene que proporcionarle, por un lado, el dinero, la información,
Y esto es un proceso un poquito fuera de la estandarización, por eso creo que se tomó en cuenta, ¿no? Porque no es parte de algún negocio específico, ¿no? No sé qué piensa usted. Aquí, Isaac, precisar, igual todos, cualquiera de tus compañeros puede participar en el momento que crea conveniente. Partió por identificar que era muy difícil el proceso de pedir viáticos, de rendición, de liquidar, y como era un proceso que no le agregaba valor, pero estaba generando un problema, entonces se le hizo el Zoom y se implementó el plan de mejora, ¿ok? Continúa. Ya, o sea, aquí quiero volver a resaltar en el sentido de que este es un proceso que se necesita hacer, pero que no le agrega valor tan específico, tan directo, ¿no? Porque es por eso es que comenzaron a querer reemplazar transacciones en el ERP y automatizar el flujo de todo el proceso. Hay que entender que este proceso se inicia desde que se solicita el dinero del que va a viajar. Por ejemplo, el abogado tiene que viajar a una sucursal. Entonces, envía por correo la solicitud, debe ir ¿a dónde? A finanzas, a contabilidad, a la secretaria, va a pasar al jefe quien autoriza, de ahí va a haber el de caja. O sea, es todo un proceso bastante... Así es. Y además que ese flujo de aprobación y ese flujo de autorización era difícil no lo habían mapeado, por tanto no había sido automatizado, ¿ok? Ajá. Y no termina solamente cuando regresa la persona, sino ahí sigue el proceso, porque tiene que hacerse la liquidación, el detalle en que se gastó, los comprobantes de ese gasto, el registro contable, a qué cuenta va, o sea, digamos que es un proceso un poquito y peor, complejo. Y se agudiza más, Isaac, o a todos, cuando no se tienen centros de costos y no se sabe a quién cargarle estos viajes, Exactamente. Costos, estos gastos, ¿no? Sí, porque son varios. Va a ir o un abogado, un auditor, un jefe, un inspector, un supervisor, o de repente Así es. también Entonces, llega una persona de fuera, externa, va a supervisar o sea, me pareció muy bien haber cogido este proceso. Muy bien, continúo. Se escogió este proceso por el impacto que tendría en la organización, porque es dinero que se mueve, es tiempo que se utiliza y es dedicación de personas, de algún modo impactan en la eficiencia, en el desarrollo del trabajo, ¿no? Después de evaluar el impacto del primer proceso implementado, se siguieron con los otros procesos, tales como podían ser importación, recursos humanos, y actualmente están desarrollando el proceso de compras. Eso es lo que dice el caso, ¿no? Sobre todo porque el impacto iba a mejorar el clima, iba a mejorar la satisfacción de los empleados, iba a generar eficiencias, por donde lo veíamos, tenía un impacto positivo en la organización, ¿no? Entonces, Agroportal iba a poner los puntos sobre las IES de toda esta problemática que se estaba viviendo en Crossland, solamente mejorando los procesos. Ok, continúa. Ya, al hacer la mejora en este proceso, este proceso que se llama autorización de viajes y gastos de representación, lo que se ahorró fue el tiempo que utilizaban las personas, porque ahí estaban varios involucrados, ¿ah? Por ejemplo, veamos las siguientes actividades. Fíjense, se llegó a hacer
un detalle de las actividades en las cuales yo le he agregado aquí a la derecha, de acuerdo a mi experiencia, áreas que de alguna manera tendrían que estar vinculados a la actividad, ¿no? El caso nomás presenta la actividad y las horas anuales que se ahorraron. Por ejemplo, la actividad redactar correos electrónicos. Parece mentira, ¿no? Han logrado 169 horas anuales. 169 horas anuales. Es decir, es como lo que puede trabajar una persona al mes. O sea, solamente enviando por correo. Imagínate si lo traduces al costo por hora, ¿no? Ajá, eso es lo que he hecho. Claro. Suponiendo que esta persona o las personas encargadas de esas son 930 soles, un mínimo, y trabajan 8 horas diarias, 40 a la semana, 4 por 4, 160 horas al mes. O sea, estoy perdiendo 930 soles solamente en enviar correos electrónicos. Así es. Veamos la siguiente, registrar en mesa de ayuda. O sea, el registro supone recibir una información, a dónde va, con quién va, cuántos días se quedan, qué es lo que va a hacer, y supone también cuánto vamos a dar de plata y todo ese tipo de cosas, ¿no? 170 horas al año se perdían. Volver a ingresar a la mesa de partes de ayuda para hacer seguimiento, porque no solamente consistía en registrar, sino ver el desarrollo, si ya vino, no vino, si ya liquidó, no liquidó, porque el dinero no puede estar en el aire, no tiene que estar sustentado con gastos, con papeles, con documentos. Elaboración del archivo. Tiene que haber sido liquidado, pues, ¿no? Claro, eso viene más abajito. Elaboración de archivos en Excel para generar descuentos por nómina. ¿Qué pasaba aquí? Que cuando uno le dan una cantidad de dinero y va y gasta y no rinde cuentas, pues el responsable tiene que asumir. Yo te he dado 1000 soles y me das documentos por 800 soles y esos 200 soles. No, que se me perdió, que se me cayó, que no sé qué. Yo lo he vivido, ¿eh? Yo he sido jefe y todo el tiempo en esta situación. Entonces, descuentos en la nómina o en la planilla, porque esa persona no rindió. Haciendo todo eso que no agrega valor a las actividades del negocio, 96 horas al año. Revisar y aprobar archivos Excel con descuentos por nómina. Aquí había unas siglas ahí, CFO, que en el fondo es el gerente o el ejecutivo de mayor cargo, ¿no? O sea, esa persona que tiene que revisar para que apruebe el descuento en la nómina, el descuento en la planilla, estaba perdiendo 36 horas de su valioso tiempo. Ingresar descuentos autorizados por el CFO, que es el jefe, vuelvo a repetir, en el sistema de nómina. También se perdía 24 horas al año. Es decir, esta revisión, esta mejora, tenía 895 horas que se íbamos a ahorrar, que se estaban desperdiciando al año, ¿no? Que le estaban costando a la empresa, sobre todo, ¿no? Claro. Es decir, eso es lo importante que yo decía la vez pasada, ¿no? Cuando hago una mejora, yo les ayudo a los chicos de Senati a hacer el Senati para titularse, los chicos hacen su proyecto de innovación. Yo me encargo de todo lo que son los cursos de mejora continua, manufactura esbelta. Entonces digo, lo importante es traducir la mejora en algo cuantitativo. O sea, voy a mejorar esto, sí. ¿Qué vas a ahorrar? ¿Qué vas a conseguir? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, por ejemplo, estamos viendo
895 horas que se han estado desperdiciando, ¿no? Y que también sirve de sustento para el proyecto, ¿no? De mejora. Claro, claro. O sea, toda mejora se requiere una inversión. Y toda inversión tiene que ser generar su valor actual neto, ¿no? Tiene que ser demostrado que lo que invierto me va a generar. Aunque sea un sol, 2 soles, me genera bien. Estas cifras fueron calculadas basándonos, dice el caso, que se hacen uso de 2.220 solicitudes de dinero al año. Estos 2.220 solicitudes al año son en redactar correos, registrar mesas, o sea, es 2.200 solicitudes de dinero al año. Imagínense, en 360 días, ¿cómo viene a salir en promedio cada día? Y es que no trabajamos todos los días, ¿no? En 52 semanas. Son como, ¿cuánto? Como 40, ¿no? Tendrías que hacer la división, ¿no? Más o menos, entre 52. La cantidad de horas anuales ahorradas representa aproximadamente 6 meses de trabajo de una persona a tiempo completo. Es decir, estos 895, casi 900 horas, es como si tuviéramos a una persona dedicada durante 6 meses. Más, ¿no? Un sueldo más. Bueno, hay otras medidas que salieron a relucir también ahí, ¿no? Porque en el estudio de la mejora, en el estudio de los procesos, tienen que sacarse conclusiones, tienen que aplicarse estudios, o sea, cosas tangibles, cosas que se puedan verificar, demostrar. Dice que la rendición a tiempo, o sea, el que llegaba después que iba a hacer su comisión y regresaba y rendía conforme toda su plata, todo su tiempo, todo bien, era el 90% de las solicitudes se liquidaban con demoras. Es decir, solamente el 10%. Así es. Para que veas el impacto, ¿no? Para que veas el impacto. Claro, ¿no? O sea, se ha elegido un buen proceso. Estaba con muchas deficiencias y se iba a hacer un buen impacto económico. Lo que originaba descuentos por nóminas. Y ahí está también el descuento por nómina, significa que el personal asume. El trabajador. Ajá, el trabajador asume. Y además te doy un dato adicional. Había un gran malestar en los trabajadores por estos descuentos, ¿no? Entonces, esto ha permitido mejorar el clima laboral, no tienes idea, ¿no? Claro, porque, o sea, dicen, no, que, o sea, siempre hay un motivo, ¿no? Y el descontento va a comenzar a proliferarse. Actualmente solo el 8% tiene demoras en la rendición de sus solicitudes. En cuanto al uso de recursos de la empresa, una disminución aproximada de $250,000 en recursos destinados a atender estas solicitudes. Ahí no entendí eso. Imagínate, $250,000. la empresa, $250,000 ahorrado, ganando todas estas eficiencias que ha proporcionado imagínate, $250,000. Se dice fácil, pero es un montón de plata. $1,000,000. Así es, casi $1,000,000, ¿no? Por lo tanto, es un caso de éxito que Aura Portal lo abandera, porque ayudarle a una empresa con una mejora de procesos a poder ahorrar $250,000 es un proyecto exitoso, pues, ¿no? Claro. Seguimos. Ahí me quedé. Bien. Ahí me quedé, profe. Perfecto. Muchas gracias, Isaac. Ya. ¿Algún otro aporte, señores, acerca del caso? ¿Quién más tiene? Te felicito, Isaac. Muy bueno tu PowerPoint.
De nada. Han quedado mudos mis amigos, creo. Profesor. Sí. Bueno, felicito, ¿no? Por su exposición, pero yo quisiera poner, digamos, respecto a una decisión. Tiene que ver primero cuánto es el costo, ¿no? Para poder diferenciar si realmente es la mejor decisión. Aunque tenemos, lógico, ciertos datos en el cual indica de que obtuvo beneficios, ¿no? Como esto de la reducción del tiempo, ahorro de $250,000, etcétera, etcétera. Pero en relación a esto, ¿cuánto invertí? 5 millones, 10 millones, 20 millones, de tal manera poder comparar y decir, oye, la decisión tomada es eficiente, porque todas estas tecnologías, ¿no? Todas estas tecnologías, todos estos software, digamos, están en el mercado, ¿no? Y están en el mercado, y eso cambia, pues, cada día, ¿no? Cada día hay una nueva propuesta. Entonces, Sí. me parece que muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Te comento, tengo información cercana acerca del caso y el análisis que se hace en realidad, si bien es cierto, es un análisis de costo-beneficio, hay otros factores además del costo, ¿no? No sé si habías escuchado que conversando con Isaac, hablamos del impacto que ha tenido también a nivel de satisfacción, mejora del clima laboral, ahorros en horas hombres haciendo tareas que no aportan valor. Entonces, el análisis costo-beneficio es importante el costo, pero también se entran a tallar otras variables, ¿no? Sí, Tengo el dato, el proyecto costó un poco más de $79,000, pero solamente con el ahorro del primer año, que fueron los 250,000, estaba recontrapagado, ¿no? Por supuesto. Lo que iba, ahora sí, me hablar, ¿no? Ahora, digamos, lo que yo diría, lo que yo pensaba y le manifestaba es que con ese dato, probablemente, que los beneficios de los cuales ha expuesto nuestro compañero, pues de todas maneras, pues tomamos el proyecto, ¿no? Lo llevamos a cabo porque el beneficio es alto. No solamente el beneficio económico, sino como ya lo han expuesto, el tema de mejora del clima laboral, ¿no? La gente pues ya no se atrasa, ya no le descuentan en su nómina, una serie de cosas, ¿no? Y mucho más. El cliente se ve beneficiado, puesto que actúan de una manera pues más, digamos, más efectiva, ¿no? Por otro lado, también comentarles que Agroportal es una herramienta que se integra al ERP, porque en realidad Crossland ha venido invirtiendo en tecnología de información mucho antes de entrar a Agroportal, ¿no? Es una integración al SAP, al R3, que le permitió corregir esos pequeños detalles que estaban generando esta gran problemática en la empresa, ¿no? Qué bien, lo tomo entonces el proyecto. Y comentarte, Jesús, mira, a veces cuando uno se involucra en el tema de la mejora de procesos y lanza iniciativas de automatización o existe software que permite gestionar estos procesos de una mejor manera, el simple hecho nomás de contemplar esta evaluación, hacer este diagnóstico, ya ayuda muchísimo a la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque te da un sentido de la realidad que estás viviendo y cómo es que
las actividades que estás haciendo te están acercando a tu proyectado o no. Entonces, te permite también corregir el curso trazado a veces que le hemos dado a la compañía, ¿no? No sé si con esto me dejó entender. Entonces, también es muy importante esta mejora de procesos en ese sentido, ¿no? Sí, Jesús, Sí, profesor, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que se manifiesta. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, hemos acabado un poquito antes de las 10. Podemos aprovecharlo si tienen preguntas, si quieren algo adicional. Es un caso bien bonito, les animo a que lo sigan revisando. Se va actualizando en internet incluso. Se estudia en las diferentes escuelas de negocios acá en el país, entonces les animo a que lo miren. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Lorena, no sé si tienes tú algún pregunta o algo que quieras anunciar o decirnos. Hola, Martín. Sí, te decía, sí, hemos terminado un poquito antes, pero podemos aprovecharlo para preguntas o si tú tienes algo que quieras compartir con nosotros, no sé. Sí, lo que les quiero comunicar es que el examen va a estar habilitado el fin de semana, por una semana, para que puedan ingresar a rendirlo para que se les pueda emitir su certificado. Perfecto. ¿Este examen tengo que enviártelo a ti o lo cuelgo en la plataforma? Sí, me lo envías para que lo puedan colocar. Son 3 ya, está bien. intentos, ya los participantes, ya la mayoría está familiarizado, ¿no? Son 3 intentos y el sistema va a marcar la nota más alta. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Crees que sea una buena idea? A ver si pueden abrir su cámara un ratito para tomarnos una fotito o algo. Sí, claro. A ver, por favor, si podrían abrir la cámara para tomar una fotito. ¿No? Además, está decirles que me ha gustado mucho compartir estas 4 semanas con ustedes, conversar de estos temas. Espero que les haya resultado valiosa la información que hemos ido discutiendo con ustedes y que los animo pues a que sigan en este rumbo de prepararse siempre para ir mejorando, ¿no? Muchas gracias, profesor. A ver si activan su cámara, porfa. Licenciado Nájar, Katiuska, María Valdivieso, Leila, Leslie. Wilman. Ya se nos durmieron, Lorena, ya. Sí. Bien, muy contento, de verdad que aprecio mucho, ¿no? Sus preguntas, cómo han interactuado en el curso. Ha sido de mucho aprendizaje por los dos lados, tanto para ustedes, espero, y también para mí, ¿no? ¿Nos van a enviar la foto? Sí, les voy a enviar la foto. Ya, perfecto. Listo. Les estamos comunicando entonces por medio del WhatsApp la habilitación del examen en el aula virtual y su emisión de su certificado. Excelente, excelente.
Ya, yo trataré de enviarte esto, el examen mañana, más tardar, o el viernes. Si Ya, es que perfecto. ¿sí? ¿Ya? Ya. Disculpe, nos comunican por el WhatsApp. Por el WhatsApp yo les voy a estar comunicando que ya está activado, van a tener el plazo de una semana y conforme vayan rindiendo el examen se les va a ir emitiendo su certificado. De acuerdo, señorita, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias, Profesor Martín, disculpe, una consulta. Claro, dime. Aún está pendiente, a ver si nos podemos contactar con usted para hacer unas consultas acerca de procesos en una entidad. Sí, estaba previsto para la semana que pasó, pero si tienes alguna iniciativa sobre esto, yo más que dispuesto, coordínalo con Lorena y coordinamos en una hora y nos conectamos, no hay ningún problema. Muchas gracias, hasta luego. Ok, ok, un gusto. Profesor Martín. Sí, dime, Leila. Profesor, cabe este momento para agradecerle haber llevado este curso que nos ha enseñado, y el hoy me llevo que todo proceso tenemos que visualizarlo, en cual vemos cómo llegar y cómo queremos llegar, cómo utilizarlo, este proceso. Para nosotros nos ha resultado una guía para poder mejorar nuestros procesos en las instituciones donde estemos. No quedarnos ahí siendo emprendedores, diferenciarnos de los demás, hacer una planificación